Hola, vamos a ir directos al grano con este análisis sobre los planes de emergencia industrial. Porque, a ver, seamos realistas. Un archivador lleno de polvo en una estantería jamás va a apagar un incendio, ni a detener una fuga de gas. Y sin embargo, muchísimas veces estos planes terminan exactamente así, olvidados en un cajón como un mero trámite. El objetivo de este recorrido es ver cómo transformar todos esos papeles en un sistema activo funcional y, lo más importante, capaz de salvar vidas. Hoy vamos a estructurar cómo deben prepararse las industrias ante lo verdaderamente imprevisible, creando un auténtico escudo protector a partir de la documentación base. Para empezar a construir ese escudo, tenemos que tener clarísima la cruda realidad de a qué nos enfrentamos. Una emergencia no es un simple contratiempo, no es un susto menor. Es, por definición, un suceso incontrolado. Es ese instante exacto en el que las operaciones se nos escapan de las manos y las consecuencias pueden ser, verdaderamente catastróficas. Estamos hablando de daños masivos a personas, al medio ambiente o a los bienes de la empresa. Reconocer esta gravedad absoluta, sin paños calientes, es el primer paso indispensable para plantear cualquier estrategia de seguridad que funcione en el mundo real. Y para abordar este reto, la hoja de ruta que vamos a seguir es muy clara. Pasaremos por estos 5 puntos. 1. Entender el caos. 2. Diseñar el escudo protector. 3. La documentación y acción. 4. La formación. Y para terminar, 5. Medir la efectividad. Empecemos por el principio. Punto 1. Entendiendo el caos, las emergencias. En los entornos industriales, el peligro toma formas muy tangibles. Fijaos, un fuego en una fábrica no es una simple fogata, son incendios que pueden propagarse y arrasar una nave entera literalmente en cuestión de segundos. A esto hay que sumarle explosiones devastadoras, fugas de gases nocivos que muchas veces son invisibles pero letales, derrales incontrolados de residuos peligrosos o emisiones tóxicas a la atmósfera. Y ojo, que no estamos hablando de simple teoría, estos son los monstruos reales que nuestro plan debe estar preparado para contener y neutralizar de inmediato. Y claro, es vital comprender de dónde narices provienen estas amenazas. Estos agentes del caos se dividen básicamente en 3 categorías. Por un lado, los factores naturales, como fenómenos meteorológicos extremos o temas biológicos. Luego están los factores tecnológicos, que son esos fallos catastróficos e inesperados en máquinas o equipos de alta presión. Y por último, y a menudo el más impredecible de todos, el factor humano. Esto abarca desde un simple descuido de un empleado hasta comportamientos antisociales y completamente deliberados. Así que sí, el peligro literalmente puede venir de cualquier parte. Además, hay que tener en cuenta que ninguna emergencia es igual a otra. La complejidad de todo este caos aumenta de forma exponencial dependiendo de algunas variables críticas. El tamaño de la empresa es algo evidente. Hay instalaciones más grandes, más terreno que evacuar y que controlar. Pero también está el tema de las visitas. Imagina tener personas ajenas a la plantilla deambulando por ahí, gente que sencillamente no conoce las rutas de escape. Si a esto le sumamos la actividad específica del lugar y el enorme desafío logístico que supone coordinar a diferentes equipos, cada emergencia se convierte en un rompecabezas tridimensional bastante complejo. Lo que nos lleva al punto número 2, diseñando el escudo protector. El punto crucial de este diseño está en entender la diferencia fundamental entre 2 estrategias clave. Por un lado, tenemos las medidas preventivas, que son básicamente nuestra primera línea de defensa. Su único objetivo es evitar que el desastre llegue a producirse. Dicho de otra manera, apagar la chispa antes de que haya fuego. Y por otro lado están las medidas correctivas. Estas asumen que, lamentablemente, el evento ya ha ocurrido, y su misión es minimizar el impacto y controlar el daño a toda costa. Cualquier plan sólido necesita obligatoriamente un equilibrio perfecto entre una prevención absoluta y una corrección contundente. Para construir ese equilibrio necesitamos sentar unas bases inquebrantables. Los requisitos están clarísimos. Todo arranca con un análisis súper meticuloso de los edificios y las instalaciones, identificando cada riesgo potencial y sin dejar absolutamente nada al azar. Después hay que garantizar matemáticamente que los equipos contra incendios son fiables. Porque, reconozcámoslo, tener el mejor extintor del mercado no sirve de nada si falla en el segundo exacto en que lo vas a usar. También es imprescindible contar con personal organizado y con un adiestramiento específico. Y por supuesto, todo este entramado tiene que cumplir a rajatabla con las exigencias legales. Pasamos a la siguiente fase. Punto 3. Documentación y medios de actuación. Aquí es donde construimos el verdadero cerebro documental de la operación. Y no me refiero a crear una montaña de papeles al azar, sino a 5 piezas críticas perfectamente engranadas. Hablamos de una valoración minuciosa de los riesgos comparada con nuestra capacidad real de respuesta, un inventario exacto de los recursos materiales que tenemos, una estructura de recursos humanos que deje clarísimo quién es responsable de qué, sin ambigüedades, unas instrucciones técnicas detalladas para saber actuar paso a paso.
y un control exhaustivo de todos los registros. Este marco lógico es lo único que va a evitar la parálisis por análisis cuando suene la alarma. Para ver cómo bajamos esto a la realidad, imaginad por un momento una situación crítica. Un derrame de hidrocarburos, con un riesgo enorme de filtrar sustancias tóxicas al subsuelo. ¿Cómo sería la secuencia? Pues paso 1, detección inmediata por parte de un trabajador. Paso 2, valoración rapidísima de la situación y aviso al responsable. Paso 3, aplicar las medidas correctoras sobre la marcha, siguiendo milimétricamente las fichas de seguridad preestablecidas. Y paso 4, seguimiento y adaptación para garantizar que el peligro ha pasado definitivamente. Así es exactamente cómo un texto técnico abstracto se transforma en una acción sistemática y urgente. Y aquí hay un detalle vital en el que solemos insistir mucho. La respuesta ante cualquier crisis requiere un balance perfecto, un 50% exacto de cada parte. Por un lado, necesitas equipos materiales bien ubicados, bien señalizados y con un mantenimiento riguroso. Pero, sinceramente, esa mitad no vale para nada sin la otra mitad, la intervención humana. Definir la organización y el conocimiento del personal es lo que cierra verdaderamente el círculo. Pensadlo bien, una manguera de alta presión jamás va a apagar un incendio por sí sola si no hay nadie entrenado allí mismo para abrir la válvula de forma segura. Esto nos lleva directos al punto 4, la importancia de la formación. Fijaos en esta cita porque es una de las verdades más absolutas en la seguridad industrial. Tener personal con la formación adecuada es la clave de todo. ¿Por qué? Pues porque la eficacia en medio del caos total nunca surge de una improvisación heroica, surge única y exclusivamente del entrenamiento. Es vital tener un programa de formación inicial y repasarlo de forma periódica. En una situación de estrés extremo, las personas no se elevan mágicamente al nivel de sus expectativas, sino que caen irremediablemente al nivel de su entrenamiento. Y llegamos a la fase final. Punto 5. Simulacros y medición de la efectividad. Aquí hay una pregunta que debería quitarle el sueño a cualquier persona responsable dentro de una organización. Y es esta. ¿Es verdaderamente efectiva la divulgación del plan y son suficientes las medidas cuando estalla el caos? ¿Toda la plantilla lo ha entendido de verdad? ¿Esas rutas de evacuación que sobre el plano se ven tan perfectas funcionan cuando los pasillos se llenan de humo y confusión? No podemos esperar a que pase una tragedia para descubrir que la teoría tenía fisuras irreparables. Hay que buscar las respuestas de forma activa muchísimo antes de que el cronómetro se ponga en marcha. Pues bien, la respuesta a toda esa incertidumbre se resume en una sola palabra: simulacros. Someter el sistema a una prueba física real que imite el escenario de un desastre es el método definitivo para evaluar su supervivencia. Los simulacros te obligan a actuar, dejan al descubierto cualquier debilidad en la cadena de mando, te enseñan si los equipos fallan o si, de repente, la comunicación se rompe. Es, literalmente, la única arena donde de verdad se validan todos esos manuales y esfuerzos que hemos hecho antes. Pero ojo, para garantizar una preparación verdaderamente global, la estrategia pasa por combinar enfoques. Tenemos los simulacros, sí, que nos dan esa prueba física activa, la tensión real y la validación de cómo movemos los recursos. Pero esto debe complementarse siempre con comprobaciones de conocimiento teórico, como los cuestionarios. Un simulacro te demuestra si el equipo sabe cómo actuar mecánicamente ante el peligro, pero el cuestionario te confirma si entienden el porqué de esas normas y si la cultura preventiva ha calado hondo en la empresa. Son las dos caras de la misma moneda. Después de repasar todo lo que implica enfrentarse al caos de verdad, desde el primer análisis de riesgos hasta la tensión de un buen simulacro, toca reflexionar sobre nuestra propia infraestructura. Si un plan no se revisa de forma periódica, si no se entrena a la plantilla y no se pone a prueba con rigor, entonces no tenemos un escudo protector, tenemos una simple ilusión de seguridad encuadernada en un estante. La preparación ante emergencias, recordadlo, no es un documento, es una disciplina continua. Así que, la próxima vez que paséis junto a ese archivador en la oficina, preguntaos lo siguiente. Si la alarma sonara exactamente en este instante, ¿está ese plan verdaderamente listo para salvar vidas o solo sirve para acumular polvo?